estamos con el mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De agradar a Dios. Pero en esta armonía o en este lugar puede haber también diferencias, ¿verdad? Puede haber roces, y eso tienes que entender. Aquí está César, ya te vi. Te andaba buscando allá afuera. Tenemos que entender eso. Espérame. Tenemos que entender que en la iglesia va a haber a lo mejor algunas dificultades y cosas que nos distraigan un poquito de lo que realmente es la esencia de la iglesia. Pero en sí tú tienes que entender que iglesia o asamblea terrenal engloba bastantes significados, que es llamar, reunir, invitar, unir, guardar, juntar y congregar. Esto que nosotros vemos aquí es lo que en resumen tendría que ser la iglesia. Un lugar donde somos resguardados, un lugar donde vemos unidad, un lugar en donde somos invitados a una celebración, a una mesa en donde el Señor prepara banquete para que tú y yo lo podamos disfrutar. Qué lindo es Dios, ¿no? Crea un lugar para ti y para mí en donde yo pueda sentirme guardado y protegido. Sí, entonces, híjole, voy a ser como Jorge. No puedo creer que no los emocione esto. O sea, a mí me llena de alegría. Y digo, qué padre que en la tierra exista un lugar donde voy a sentirme de esta manera. Pero mi hermano, hay algo que quiero señalar aquí. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. Eso muchas veces venimos buscando en la iglesia, ¿no? El que, ya llegué con los hermanos y ahora sí, aquí todos tienen que ser santos y puros porque son cristianos. No, en realidad en la iglesia viene la gente más destruida, más dolida, más dañada. Aquí venimos puros necesitados, puros enfermos y anhelantes de Dios. Eso es la iglesia, y todos venimos con el mismo propósito: restauración, paz, sanidad, anhelar que Dios sea el que empiece a trabajar en nuestras vidas. Si fuéramos perfectos los que estamos aquí, entonces no estaríamos en la iglesia. Estaríamos con el Señor, sí, pero lo necesitamos tanto que hemos decidido venir a reunirnos para recibir eso que Dios tiene para nuestras vidas. Tienes que entender otro punto, y es que cada persona que está en este lugar tiene un propósito. No veniste por casualidad, no veniste porque te invitaron, veniste y el Señor te permitió entrar por esas puertas porque Él ha planeado algo para ti y ha creado un propósito especial. No es que nada más tu esposo tenga propósito o tus hijos, no, tú también lo tienes. Tú también tienes un llamado, y en conjunto con tu familia, como lo veíamos hace 2 semanas, el Señor nos va a llevar hacia ese propósito. Por eso es la importancia de que estés tomando nota y estés viendo qué es lo que Dios está demandando, qué es lo que Dios pide para que yo pueda lograr mi propósito dentro de la iglesia. Entonces, qué bonito, ¿no? Tenemos un lugar en donde el Señor nos va a sanar, nos va a restaurar, en donde no somos perfectos, sino que estamos siendo perfeccionados. Y en este lugar voy a encontrarme también gente imperfecta. Por eso es que mis ojos no deben estar en el hermano, no deben de estar en el pastor o en los líderes. Mis ojos deben de estar en esta razón, en que el Señor me trajo al lugar en donde tanto ellos como nosotros vamos a ser perfeccionados. Y a unos nos va a llevar mucho tiempo esa perfección, a otros va a ser muy rápido, a otros va a ser progresivo, no lo sé, solo Dios sabe cómo trabaja con cada persona. Pero de lo que sí estamos seguros es que Dios nos va a llevar hacia ese propósito. ¿Usted lo cree? Muy bien, puede darle un fuerte aplauso a Dios porque nos permite estar en su casa. Como todo cuerpo, mi hermano, nosotros les decía la semana pasada, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo importante aquí es que en este cuerpo que es la iglesia, pues la cabeza sea Jesús.
quien realmente dirija y controle todos los pasos que demos debe de ser el Señor. Si en un cuerpo la cabeza es la mano, imagínate qué desorden y qué desastre de cuerpo tendríamos. Entonces, lo importante es que Jesús sea el centro, que sea el que piense por nosotros, porque en la cabeza está el cerebro, están las ideas, está la creatividad. Se lo dejamos a Él, que Él sea el que dirija todo. Cuando la iglesia coloca a Cristo como cabeza, entonces todo comienza a funcionar. Pero hay a unos a los que les toca hacer ojos, hay otros a los que les toca hacer boca, hay otros a los que les toca hacer manos, dedos, uñas, y otros que nos toca hacer la mugre, ¿verdad? No se crean. No, pero a todos nos toca hacer algo, ¿verdad? Y esto hace un complemento, pero como todo cuerpo necesitamos crecer, ¿verdad? Llega un momento en el que el crecimiento de los niños se va dando y que decimos, híjole, ya no le queda ese pantalón, ya le queda brincacharcos, o ya no le queda ese vestido, ya le queda minifalda. O sea, empezamos a ver el crecimiento, sí, y nos damos cuenta de lo que antes usábamos, ya no nos queda. Ya no lo necesitamos, ahora hay que cambiar de ropa, hay que cambiar de zapatos, hay que cambiar de todo para que el cuerpo siga creciendo y siga funcionando. La iglesia tiene la misma función. Cuando llegamos en una condición destruida, en una condición de dolor, de muchas cosas y estructuras que traemos, pero entre más avancemos, lo correcto, porque no siempre sucede, es que nos vayamos despojando de esas vestiduras viejas, de esas cosas viejas que traíamos. Eso es lo correcto, porque somos un cuerpo, amén, y el cuerpo tiene que crecer. ¿Hacia dónde o a qué nivel es el que yo necesito crecer? Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿hacia dónde tengo que crecer? A la estatura del varón perfecto, hacia la imagen de Jesús. Y recordamos que la semana pasada decíamos que lo que la iglesia debe de buscar no es tanto ser vista, no es tanto ser reconocida, ni tampoco que porque eres muy bueno en lo que haces, seas tú el que se lleve los aplausos, ¿verdad? Sino que aquí lo que importa es que el Señor, nuestro Dios, nuestra cabeza, se glorifique, que Él se lleve la gloria. Lo que hacemos no es para nosotros mismos, en realidad solo somos los que impulsamos o hacemos que funcione esto, pero con el fin de que Dios sea el que sea reconocido por todos, que Dios sea el que se lleve la gloria en todo lo que hagamos. Recordemos que en Proverbios 31:23, y esto a mí me encanta porque dice: en la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. Aquí el que se tiene que llevar el lugar importante y a quien tiene que conocer el mundo es a Dios. No es tanto, ay, Alejandra, la que hace no sé, los diseños más bonitos. No, aquí es: Señor, glorifícate a través de todo lo que hago. Exáltate tú. Cuando recibo un aplauso, cuando recibo una alabanza de alguien más, siempre en mi boca tiene que estar: tú llévate la gloria. El Señor es glorificado, o gloria a Dios. Mis hermanos, en este tipo de detalles regularmente vamos a ser muy probados, porque mucha gente va a reconocer el esfuerzo que haces. Es muy bueno, pero es mejor que Dios te lo aplauda, a que la gente sea la que te lo reconozca. Sí, mucha gente va a llegar y te va a decir: qué bonita alabanza, qué padre, hoy nos gozamos todos. Y en tu mente siempre debe estar la gloria hacia Dios, la gloria hacia el Señor, porque esto no se trata de los músicos, no se trata de los que cantan, se trata de que Dios sea glorificado. Hay sanidad en la alabanza, y no es por ti, no es por mí, es por Él, amén. Así que tenemos que tener bien en cuenta, debemos tener en cuenta que el que tiene que ser conocido es el Señor, y que Él ocupe un lugar importante entre los hombres y la gente de autoridad, amén. Proverbios 14:28 dice que entre más poderoso esté el
pueblo, más glorifica el Rey. Entonces, mi crecimiento y lo que yo avance va a determinar que Dios sea glorificado. Porque a veces podemos ser una iglesia que no avanza y que no crece. Y si eso no pasa, entonces no hay gloria para Dios. Él tiene que empezarse a notar en ti y en mí. Amén. Recordemos que una iglesia que gana batallas personales, que cambia malos hábitos, es la iglesia que le está dando gloria a Dios. A veces no queremos cambiar nuestra mala conducta ni nuestros malos pensamientos, pero con eso estamos diciendo: Señor, pues tú no puedes, ¿verdad? Necesito hacerlo yo, necesito meter las manos. Y Dios ve el crecimiento a través de nuestra manera de dejar nuestros malos pensamientos, malos hábitos y todo lo que hablamos la semana pasada. Se lo estoy recordando para darle así como un preámbulo de lo que hoy vamos a ver. El crecimiento, mis hermanos, es progresivo. No se va a dar de la noche a la mañana. Muchos nos desesperamos creyendo que ya llegué a la iglesia, ya soy salvo, ya estoy perfecto. No, aquí vienes, recibes a Jesús y eres salvo. Pero sigue habiendo muchos daños dentro de nosotros. Sigue habiendo muchas cosas que le tenemos que entregar a Dios y que el Señor se tiene que encargar de cambiarlo. Pero eso va a ir dándose poco a poco. Y algo importante que los que están anotando lo pueden anotar, es que el crecimiento va a depender mucho de tu disposición, del compromiso que tengas y de la obediencia. Decía ayer la pastora Jocabet que hay unas personas que le dicen a ellos, ¿verdad? Les dicen: es que es bien fácil lo que ustedes nos enseñan, porque nada más se trata de obedecer y ya. Es todo lo que hay que hacer. Qué fácil, ¿no? Es bien fácil. Pero las personas que tienen disposición en ese sentido, segurísimo avanzan. ¿Por qué? Porque están dejando todo para seguir el propósito de Dios. Se están conectando hacia lo que Dios está demandando o está mandando en ese momento. Entonces lo entendemos. El crecimiento es progresivo, pero depende de mi disposición, de mi compromiso y de mi obediencia. Entonces no importa, mis hermanos, qué tan dañados venimos. No importa que tú digas: ¿sabes qué? Es que yo todavía no puedo con estas cosas, todavía no puedo con esta actitud. Me complica dejar de hacer tales o cuales cosas. Aquí lo importante es que comiences a ser obediente. Poco a poco el Señor va a ir quitando esas cosas en tu vida que no le sirven a Él para nada. Amén. Entonces, mis hermanos, dependiendo del crecimiento que vayamos teniendo como iglesia, también va a ser el crecimiento en autoridad que se le va a entregar a la iglesia. La iglesia chica no puede tener batallas con gigantes. Una iglesia que no crece no se puede enfrentar a malos pensamientos o a malos sentimientos. La iglesia poco a poco debe ir siendo una iglesia que conquista, ¿sí? Entonces, conquistamos en base al crecimiento. Hay una historia en la palabra del Señor que es sobre el pueblo de Israel cuando va a enfrentar a los filisteos. En este caso iban a enfrentar a Goliat. Goliat estaba ahí imponiendo miedo ante ellos y les decía: ¿Quién se va a atrever a pelear en contra mía? Pero todos estaban así como que: no, es que no podemos, es que no la vamos a hacer. Mira el tamaño de ese gigante, ¿cómo lo vamos a derrotar? Pero más que eso, lo que estaba pasando en ese momento es que a las horas en las que Goliat iba ¿cómo se dice? Y se presentaba ante el pueblo, en esas horas el pueblo debería de estar ofreciendo sacrificio a Dios. ¿Sabes que los gigantes que vengan a tu vida van a venir en el momento en el que más necesitas buscar a Dios? Entonces las cosas que se te van a presentar en tu vida, las situaciones difíciles, las cosas en las que piensas que no puedes, van a venir cuando tengas que venir a la iglesia, o se van a presentar cuando tu lugar debe de ser aquí. Van a venir tus familiares de fuera en el momento en el que tengas que venir a la iglesia. Se te va a presentar cualquier situación
cuando tu lugar debería de ser estar aquí. Una iglesia que no busca de Dios, o una persona que no busca de Dios, que no lo conoce y que no está en contacto y en comunión con Él, no puede vencer un gigante. No hay manera, porque no conoces cómo vencerlo, no sabes cómo vencerlo. Entonces ahí también entran muchas cosas, ¿verdad? Aquí vemos que este pueblo no tenía un buen liderazgo. En este pueblo, Saúl, que era el rey de ese momento, no fue para decir, oigan, pero somos hijos de Dios, nosotros somos guerreros. Había muchas batallas ganadas en el nombre de Dios, y él tenía la responsabilidad de al pueblo empujarlo para que en ese momento ellos pelearan contra Goliat. El mismo Saúl debió de haberles enseñado cómo se derribaba a Goliat, pero no lo hizo. Él también tenía miedo. Entonces es importante que dentro de la iglesia se cree un liderazgo de valientes, donde en un mundo donde hay muchos Saúles, solamente va a salir un David. En un mundo, lo vuelvo a repetir, donde hay muchos Saúles miedosos, que no se atreven, que no tienen liderazgo, solamente va a salir un David. Estamos rodeados de millones de iglesias, bueno, de cientos de iglesias, muchas iglesias que no se atreven a conquistar, que no hay un buen liderazgo. Pero de entre todas esas el Señor ha tenido misericordia y ha sacado un David. Hay más David, ¿verdad? Pero vamos a hablar como de nosotros internos. El Señor ha sacado un David. Y sabes que aunque sea un David, salen muchos valientes, porque ese David se atreve. En David había liderazgo. David se presentó ante el gigante y dijo, ¿y este qué se cree? Este incircunciso, ¿quién es? A que Goliat no era parte del pueblo de Dios, a que Goliat no era parte de lo que Dios tenía planeado para el pueblo. No era una batalla que estuviera vencida, aunque el pueblo así lo estuviera viendo. David dijo, no lo vamos a echar, es más, yo me lo voy a echar porque mi Dios es más grande, mi Dios es poderoso. David era un niñito, era un chiquitillo, pero ¿sabes qué hizo antes David? David peleó contra el oso y David peleó contra el león. Para que tú puedas enfrentar una batalla a nivel gigantesco, necesitas enfrentar que es el oso y el león. Tus actitudes, tu forma de hablar, tus malos pensamientos, las cosas que dices, no, es que es así, yo lo hago así, de esta manera tiene que ser. Esos son el oso y el león. No te vas a poder enfrentar a una batalla tan grande si no puedes derribar esas pequeñas cositas en tu vida. Necesita el Señor quitarnos esta estructura para poder enfrentarnos a cosas más grandes. Como iglesia, el Señor nos quiere llevar a enfrentar Goliats. Hay un mundo allá afuera que está gritando y anhelando que haya una pelea por Él. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el enemigo está controlando a través del gobierno, de la medicina, de las tendencias, de todo lo social, todo lo que en el mundo sucede. Y la iglesia no está tomando posesión de lo que le corresponde a Dios. Entonces, tenemos que crecer y ser de esos valientes como David lo fue. Dios quiere llevarnos a conquistar territorios, que cuando oremos digan los muros, como lo cantábamos ahorita, que cuando cantemos se derriben muchas fortalezas, que podamos solamente con orar ver cómo mucha gente comience a entrar arrepentida y decir, Señor, te necesito, sin necesidad de que tengamos que salir, que claro que es una misión que el Señor nos encargó, pero qué bonito sería llegar a ver esa iglesia que de rodillas trae lo que el enemigo nos ha quitado, que de rodillas en guerra comienza a arrebatarle al diablo a los jóvenes que están en drogas, a las mujeres que están en prostitución, a aquellos que están luchando contra sus malos hábitos. Qué padrísimo llegar a ser esa iglesia. Solo la iglesia unida en conjunto en una misión general lo puede hacer, pero necesita ver lo que decimos al principio, ¿verdad? Unidad.
Entonces, el crecimiento se da y se refleja en base a mi mentalidad, en mi conducta y a mi carácter. Y ya vamos a empezar. Vamos a empezar con la segunda parte. ¿Cómo puedo? Ay, perdónenme. ¿Cómo puedo yo crecer? Lo primero que yo necesito es entender que debo alcanzar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, ¿cómo la adquiero? Hoy vamos a hablar de una persona muy importante y es el mayor ejemplo que tenemos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él nos deja a nosotros una misión y la misión es que yo debo tender o debo intentar o me debo comprometer a ser como Él era. Entonces, ¿quieres saber cómo era Jesús? ¿Y cómo se dio su crecimiento nomás uno? Bueno, los que no quieran, se los voy a decir, ahí para que lo anoten y se lo lleven de tarea. Ok, muy bien, Lucas. Vamos a ver Lucas 2:51. Dice la palabra del Señor: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Usted dirá, caray, ¿con quiénes regresó? ¿Qué está pasando? Vamos a contextualizar un poquito para que podamos comprenderlo. Aquí Jesús, en esta parte de la Biblia, tenía 12 años. El Señor pues ya estaba medio crecito. ¿Cuántos años tienes, Emiliano? 12. Imagínense, ven para acá. Aquí para que te vean y vean, vamos a asemejar esto. Imagínense, Jesús estaba así como Emiliano. Vente aquí arriba, Emiliano, para que todos te vean. Más o menos, así. Estamos hechos a imagen y se parece. Muy bien. Entonces Jesús tenía 12 años, la edad de Emiliano. Y él sabía su propósito y sabía para qué Dios lo había llamado. Entonces sus padres fueron a Jerusalén y ellos andaban por ahí, pero él se les perdió y se fue a una sinagoga. Ahí fue a hablar con los maestros de la ley y fue a ser elocuente, y el Señor ahí andaba porque él conocía todo esto. Claro que sí, a ellos les empezó a sorprender que un niñito así, imagínenselo predicándonos con poder, que claro que así iba a pasar, un niñito así empezar a hablar con tanta autoridad con los hombres que más conocían. Pues era algo sorprendente. Pero dice la palabra de Dios que sus padres lo buscaron por 3 días. ¿Por cuántos días lo buscaron? 3 días lo anduvieron buscando. ¿Dónde está Jesús? Imagínense el mar de gente que había como para que los padres se les hubiera perdido un niño de 12 años, ¿verdad? Entonces empezaron a buscarlo y preocupados lo encontraron hasta el 3er día. Entonces ahí es donde le preguntan, ¿no? Le dicen, Jesús, ¿qué andas haciendo? Tú tienes que estar aquí con nosotros, no te nos pierdas. ¿A cuántos se les han perdido sus hijos? En algún momento, que se nos pierden en la Soriana o que se nos pierden en la Alameda. Mi mamá me contaba una vez que no me acuerdo si era yo o era una de mis hermanas, pero que andábamos en la Alameda. Muchas gracias, Emiliano. Ya vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Emiliano. Dice mi mamá que andábamos en la Alameda. ¿Quién era, mamá? ¿Era yo o era Adri la que se perdió? Ok, era yo. Era yo. Y dice mi mamá que pues tenía 3 chiquillas, ¿verdad? Pues yo me quedé atrás. Pero dice que pues ya iban y de repente, ¿dónde está la niña? Y voltearon para atrás y yo ahí paradilla nomás ahí llorando de que se me estaban yendo mis papás. Entonces eso es muy común que pase, ¿no? Con los niños chiquitos. Y en este caso pasó así con Jesús. Jesús se les desaparece a los padres y así sucedió. Pero en Lucas 2:51 dice que pues ya van por él y dice, y Jesús descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esta parte es bien importante porque Jesús aquí muestra un fundamento prioritario en el crecimiento de una persona, porque aquí dice que Jesús regresó ¿a dónde? A la casa de sus padres. Jesús regresó
a la iglesia, ¿sí? En donde estaba siendo enseñado, en donde estaba siendo capacitado, en donde estaba siendo pues sí, preparado, instruido, en donde estaba conociendo y aprendiendo cosas que solo se aprenden dentro de casa. Cuando estamos con nuestros padres chicos, pues uno sabe que tiene que obedecer, quieras o no, dijo la hermana, ¿verdad? Tienes que obedecer porque si no, te va mal. Entonces Jesús comenzó a crecer de esta manera, sujeto a sus padres, pero dentro de la casa. Se fija que no se quedó ahí donde estaban los sabios, no se quedó ahí demostrando todo su conocimiento. Él era Dios, él era el Señor que conocía todo, pero obedeció yéndose con sus padres y estaba bajo sus enseñanzas. Después de esta historia no volvemos a saber nada de Jesús hasta que se presenta para su ministerio. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba obedeciendo todo lo que su padre y su madre le estaban enseñando, ¿sí? Entonces estaba sujeto a ellos, a la enseñanza, al consejo, a la instrucción. Jesús, ve a la tienda, sí mamá, ahí voy. Jesús, limpia los trastes, sí mamá, ahí voy. Sí, aquí dice algo bien importante y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Te imaginas? La madre de Jesús, ¿qué es lo que pensaba cuando veía al Hijo de Dios obedeciéndole? Yo creo de haber dicho, ¿y esto por qué me obedece? ¿Quién me merezco yo? ¿Verdad? Para yo que me obedezca a mí. Pero Jesús le demostró a sus padres que él sabía estar bajo sujeción. ¿Hasta qué altura tenemos que crecer tú y yo? A la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto fue Jesús. Y comenzamos a entender aquí que Jesús estaba sujeto. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Estar sujetos a nuestra autoridad, empezando desde nuestros padres terrenales, ¿sí? Que algunos decimos nos casamos y somos harina de otro costal, pero aquí hemos visto que cuando también ya nos casamos, estamos sujetos a los unos a los otros, a nuestro esposo, y también cuando la esposa es de Dios, también hay sujeción en esa parte, y aquí hay puras mujeres sujetas al Señor, ¿verdad que sí? Entonces es importante entenderlo. Él regresa con sus padres y estaba sujeto a ellos. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. El orden en que lo menciona la escritura es importante. Aquí sí es bien importante porque primero crecía ¿en qué? En sabiduría. Y la sabiduría no es lo mucho que sé, el conocimiento que tengo, no, en sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se refiere a la conducta. Jesús podía saberse toda la Biblia, se la sabía, es Dios. Pero él comenzó a crecer en sujeción, en conducta, en obediencia, en sometimiento. Jesús era la manera en la que él crecía en su conducta y crecía dentro de la casa de sus padres. Mi hermano, tu crecimiento y mi crecimiento se va a dar dentro de la casa. Yo no puedo pretender crecer y alcanzar el propósito que Dios tiene para mí si no estoy dentro de una casa, si no estoy dentro de la iglesia, si no aprendo a estar sujeto a lo que Dios pide de mí en el lugar en el que me plantó. Para que una planta, una flor crezca, necesita ser sembrada. No puede crecer siendo una semilla sola, que no, ¿qué caso tiene? La semilla tiene que ser plantada en una buena tierra donde la van a abonar, en donde la van a cuidar, en donde la van a regar, en donde la van a dar sus podadas también para que esa planta crezca bonita, ¿sí? Entonces es súper importante que tú aprendas cuál es tu lugar en la iglesia.
que vienes a ser esa semilla que cae en buena tierra y que si tú te dejas cuidar, que si tú te dejas regar, que si tú te dejas podar de repente por ahí, que si tú dejas que haya el cuidado necesario para ti, va a llegar un momento en el que vas a dar fruto, vas a crecer, vas a florecer y vas a llegar a ser ese propósito que Dios ha planeado para ti. Pero el crecimiento se da dentro de la casa. Amén. Muy bien. Entonces, aquí eso es bien importante, que entiendas que no llegaste a cuatro paredes, no llegaste a un lugar donde cantan la alabanza, no llegaste a un lugar en donde vengo y me siento. Llegaste al lugar en donde tu crecimiento se va a dar. Llegaste al lugar en donde vas a ser restaurado. Llegaste a este lugar con el propósito de que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Y la misión que tenemos como iglesia es conquistar ese crecimiento. Todos juntos en unidad vamos a llegar a cumplir también lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene un propósito individual, pero también Dios tiene un propósito general como iglesia Pan de Vida, y también como iglesia general o a nivel ciudad o a nivel mundial. Por eso es que también nosotros como iglesia tenemos padres, nosotros como pastores tenemos padres, tenemos cobertura, porque hay un propósito entre unidad, por decir así, entre varias iglesias. Hay algo que Dios quiere cumplir. Hay una porción ahí en la palabra Santiago 3, 13, 18, y aquí vamos a entender un poquito más qué es crecer en sabiduría. Santiago 3, 13, 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero fíjense que no es la sabiduría. Pero si tienes celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y acá dice que es la sabiduría. O sea, ya vamos comprendiendo, ¿no? Si yo tengo celos, si yo soy contendenciero, que es peleonero, ¿sí? Contencioso. Si yo soy de los que, aquí soy la que predica más bonito. No, yo digo, yo soy la que habla más. Pero si yo empiezo, me jacto de lo que hago, yo ayudo a los pobres, yo soy el que le da de comer a todos los niños hambrientos, yo soy el que hago esto, y no, ¿cómo crees que el hermano va a ser mejor que yo? Si yo tengo todas estas ideas en mi cabeza, entonces lo único que tengo es una sabiduría terrenal o animal o diabólica. Esta sabiduría no viene de parte de Dios. Vamos a ver cuál es la que sí viene de parte de Dios. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, transparente, mi hermano. Después pacífica, está en paz con todos, hasta con su esposo y su esposa. Qué difícil, ahí ya nos empieza a calar. Está en paz con todos. Es amable. No hago gestos, no hago caras, sino que hago las cosas de manera amable. Sí, claro que sí, mi hermano, yo te ayudo. ¿Sí? Benigna, buscando beneficiar a los demás, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No se trata de lisonjear, ni tampoco se trata de, sí, mi hermanito, y que no sé qué, y por atrás, el hermano me cae bien gordo. No, sino que es una amabilidad, buenos frutos, misericordia, pero de manera pura, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que si tú y yo buscamos estar creciendo en sabiduría, necesitamos más bien buscar crecer en conducta. En conducta. Nuestras acciones, nuestra manera de vivir necesita empezar a cambiar. Necesito dejar mis malos hábitos, las envidias, los rencores, el resentimiento, lo que me aleja de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es celestial y se basa a la conducta. Muy bien.
Entonces, recordemos, no es elocuencia ni qué tanto sé. Jesús sabía mucho, pero lo que hizo fue obedecer. ¿Sí? Se refiere a conducta. Muy bien, entonces Jesús sabía, tomando el consejo de la casa. Imagínate que Jesús hubiera sido un niño desobediente que le dije, vente para acá. No, mamá, ¿cómo voy a ir contigo? No, o no, que le dijera su nombre, ¿verdad? No, mujer, no voy a ir. No, en ese momento Jesús hubiera dejado de ser el Dios que ahora tenemos, y entonces tendría puros hijos rebeldes, desobedientes, que no se quieren someter a la voluntad de Dios. Pero Jesús decidió callar e ir con sus padres y ser obediente. Cuando Jesús, mi hermano, tomaba decisiones, ya cuando Él inicia su ministerio, lo vemos que lo primero que Jesús tenía en su mente es que todo lo que le iba a dar Dios iba a ser en su tiempo. Por eso es que a su tiempo el Señor decidió obedecer, someterse, porque cuando el tiempo llegó para Jesús, el Señor estaba tan crecido en sabiduría que sabía que el lugar correcto para tomar decisiones era bajo la voluntad del Padre. Entonces, cuando alguien crece, también entiende que todas las decisiones que voy a tomar van a ser delante de Dios y van a ser según la voluntad de Dios, y lo que Dios quiera que yo haga para Él, se lo voy a preguntar a Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús oró para que el Señor le entregara a sus discípulos, dice que pasó toda la noche orando. Había tanta dependencia en Jesús de Dios que Él sabía que necesitaba decirle, a ver, Señor, escogeré a, no sé, ¿cómo se llamaba? Lázaro. ¿Crees que Lázaro sea el hombre correcto para que sea mi seguidor? Y el Señor le decía, no, Lázaro no. Imagínate, yo me pongo a pensar en esto. Lázaro fue amigo de Jesús junto con sus dos hermanas, Marta y María. Y tú dices, es que necesitaban ellos ser los discípulos de Jesús. O sea, estuvieron con Él desde siempre. Pero el Señor dijo, no, porque Dios tenía planes diferentes para Lázaro y para María y para Marta. Entonces le dijo, a ver, vas a escoger a Pedro. Ay, Señor, pero Pedro es bien rebelde. Híjole, Dios, pero es que Pedro... Y es de esos de los que son bien arrebatados, bien contestones. Son de esos que no se saben estar callados. Y luego, imagínate, por eso es que Jesús buscó la voluntad de Dios toda la noche. Porque probablemente hubo como que algo entre Dios y Jesús diciendo, Señor, es que tal vez no vaya a poder. Pero Dios le decía, hey, yo tengo un plan con ese rebelde, yo tengo un plan con esa persona. Y Jesús, como estaba crecido en sabiduría y en hacer la voluntad de Dios, dijo, está bien, Pedro. Y empieza a anotar a sus discípulos, ¿no? Eso no lo dice la Biblia, yo me lo imagino porque soy muy imaginativa. Entonces, Él tomaba decisiones en base a la voluntad de Dios. Tenía al Señor como su prioridad en todo lo que hacía. Entonces, el Señor aquí lo vemos que nunca dejó de meditar la palabra, nunca dejó de orar, nunca dejó de buscar la voluntad de Dios o someterse a la ley de Dios. Él la obedecía, no tenía que andarla declarando y haciendo tanta cosa como lo hacían los fariseos de ese entonces, sino que Él actuaba, Él demostraba con acciones la obediencia y la sujeción que tenía para Dios. Pero para llegar, mis hermanos, a el nivel de Jesús, es necesario que yo empiece por lo primero, que es crecer dentro de la casa, plantarme en un lugar. Algo interesante aquí es que Jesús era hijo, ¿sí? Y el hijo puede obedecer. ¿Se acuerda lo que le dije? Cuando uno vive bajo la sujeción de sus padres o en casa de sus padres, sabes que tienes que obedecer sí o sí. Alguien que ha decidido plantarse en pan de vida y decir, yo soy hijo, yo estoy listo para cumplir lo que Dios tiene para mí dentro de esta casa, entonces comienza a conectarse con la visión de la casa, empieza a ser hijo. Un hijo deja de respingar, un hijo deja de criticar, un hijo se deja educar por los padres. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como hijos de la casa. No vamos a poder dar un crecimiento si no sabemos hijos. El hijo obedece.
quiera o no. Amén. Va a veces en contra de lo que piensa. La otra vez mi niña me dice, mamá, es que eso yo ya lo sé. Y tú te quedas así como que, ay, por favor, ¿qué vas a saber si tienes 7 años? ¿Verdad? Entonces, entendemos que a quien Dios ha puesto como padres espirituales tienen un recorrido que nosotros no hemos dado. Es como lo que les comento de mi niña, ¿no? O sea, no tiene el recorrido suficiente para decir, eso yo lo sé. Y eso lo entiendes porque es un niño. En la iglesia, les comentaba la vez pasada, hay estaturas espirituales. Y cuando llegamos somos unos bebecitos. Y los bebecitos, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Alimento de lechita, cuidado, que les cambien el pañal, que los abracen, que les solapen el berrinche de repente, que le den la paleta. O sea, un niño, un bebé es muy así. Y es justificable porque es un bebé. Un niño de ciertas edades, cuando va creciendo, pues ya vas metiendo vara, ¿verdad? Así como que, a ver, mijito, espérate, aquí ya esto no está bien. Pero cuando ya eres un adolescente y empieza la etapa rebelde y eres hijo, sabes que el castigo es seguro. ¿Verdad que sí? ¿Dónde están los adolescentes? Digan amén. Muy bien. Fíjense, hay una historia muy interesante, y es que Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú repartirás la tierra que les prometí, pero le pide una cosa. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención esta historia, porque Josué probablemente no fue quien debía de haber llevado a la tierra prometida al pueblo de Israel. Ese era Moisés. Pero Dios decidió que fuera Josué y le entregó un propósito. Pero le dice, Josué, en Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí vamos a ver algo bien importante. Le dice, esfuérzate, sé valiente y cuida de hacer todo lo que Moisés te mandó. Nunca le dijo, Josué, haz lo que tú quieras, al final ya sabes lo que te toca, ¿no? No, le dijo, no, acuérdate de todo lo que Moisés te enseñó. Recuerda lo que te hablaba en las predicaciones. Acuérdate de los mandamientos. Acuérdate cómo él caminó. Sigue esa línea. Dice, ya me perdí. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te muevas. Esto es y punto. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Nosotros nada más leemos la parte de esfuérzate, sea valiente, yo estaré contigo. Pero Dios le dio una indicación. Esfuérzate en la ley, esfuérzate en la enseñanza de Moisés. En eso nos tenemos que esforzar, en lo que un padre, un Moisés nos está diciendo que hagamos. Entonces, así como nuestro Señor Jesús fue obediente a sus Moisés, porque sus padres eran sus guías, entonces nosotros tenemos que llevar ese mismo ejemplo, ¿sí? Porque dice que Dios estará contigo. ¿Por qué Dios prometería estar con nosotros para cumplir una ley? Porque es difícil, mi hermano. Es difícil hacer lo que alguien más me está mandando a hacer o me dice que yo haga. Por eso es que Dios dice, si tú lo haces, yo voy a estar contigo. Yo te prometo que voy a cuidar todo lo que hagas, tus caminos, te voy a prosperar, pero siempre y cuando tú cumplas lo que le dejé establecido a Moisés. Entonces aquí es bien importante nuestro crecimiento en la sujeción y en la obediencia. Probablemente tú traigas una manera de pensar. A lo mejor a ti te enseñaron que las cosas se hacen de tal forma. Probablemente tú dices, no, es que el pastor no sabe. Pobrecito, le falta Biblia, ¿verdad?
Pero el Señor te dice, ey, esfuérzate en lo que Él te está enseñando. Esfuérzate en ser obediente en lo que Dios te está enseñando. Dios le dice prácticamente a Moisés, la grandeza de tu ministerio no eres tú, a Josué, no eres tú, Josué. Lo que va a llevar esta libertad al pueblo no eres tú, no es el vaso. Es lo que yo enseñé a Moisés, es lo que yo deposité en él. La enseñanza que había en Moisés es lo que te va a llevar al éxito de la grandeza del ministerio que te voy a entregar. No es la persona, mi hermano, es lo que Dios ha depositado en esa persona. Muchas veces decimos, ay, es que si es un pastor que tiene muchos años, si es un pastor ya se ve que ha caminado bastante, que está, no sé, bien experimentado, pues ahí sí le hago caso, porque sí. Pero mira, nosotros nos toca rodearnos de pastores de menos de 30 años, de jóvenes que Dios está levantando en el pastorado y Dios ha entregado una visión. Y tú dices, ay, estos locos, qué onda, ¿verdad? Pero no es el vaso, no es la persona, no es el cuerpo, es lo que Dios ha depositado en esas personas. Entonces, probablemente en mi estructura mental sea, es que está bien chavo, es que está más joven que yo, ¿qué me va a enseñar esa hermana que habla mucho? ¿Qué me van a decir a mí? No, en realidad es decir, híjole, es que la enseñanza es la que me está haciendo crecer, es la que me está llevando hacia el propósito que Dios tiene para mí. Y no nada más para ti, mi hermano, para tu casa. Es importante que lo entendamos. Entonces, aquí el pastor Juan nos ha hablado sobre sumergirnos a la visión de un Moisés, pero a veces no lo entendemos. A veces nos hacemos así como que, ay, sí, pero no lo voy a obedecer. Entonces, aquí lo importante es lo que Dios le dijo a Josué, que también hoy nos dice a nosotros: no te apartes, no te desvíes, concéntrate en lo que se te está enseñando, para que lo que sea en mi casa, la enseñanza que haya en mi casa sea prioridad para mí. Mi hermano, si tú aprendes a que lo que se te enseña aquí en casa es lo que te va a nutrir, lo que te va a llevar a tu crecimiento, entonces vas a poder dar la batalla allá afuera. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos vendrán falsas doctrinas y corrientes malas, y corrientes que parecen de Dios pero no son de Dios. Entonces, si yo no sé, no estoy conectado, no tengo idea de qué me están hablando ahí, cuando una doctrina distinta venga y quiera empezar a hablarme, pues entonces me va a convencer. ¿Por qué? Porque no tengo enseñanza, no me he ido, a lo que en casa se me enseña. Entonces tienes que estar bien apercibido. En internet hoy en día vemos muchos predicadores buenísimos, muy buenos, pero que su enseñanza te lleva a ti mismo, a creer que tú eres el que lo va a lograr, a creer que tú eres el que tiene que brillar, a entender que tú vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Claro que Dios te quiere prosperar, Dios no está peleado con eso, pero lo que aquí se te enseña es que tienes que ver por Dios, a pelear por Dios, a que Él sea el reconocido, no tú, no yo. El Señor en su palabra dejó bien claro que en este mundo vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, pero Él dice: yo estoy contigo, tranquilo, yo ya vencí al mundo. Yo de eso que a ti te preocupa, yo ya lo vencí. Tienes que aprender a crecer dentro de la casa. Amén. Entonces, es necesario morir a mi propia estructura, a mis propias enseñanzas, para seguir la instrucción que Dios le dejó a mi Moisés. Por eso también, hermano, es bien importante que tú y yo estemos orando por nuestros pastores, porque en su legado está mi llamado. En su visión, en su propósito está lo que Dios tiene para mí. Imagínate si yo me la paso criticando a mis pastores, hablando de ellos, diciendo cosas negativas, pues prácticamente estoy rechazando también mi llamado. Qué peligroso es eso, ¿verdad? Pero si yo soy de los que: Señor, yo te ruego, Padre,
que les des más, que les entregues más sueños, que les des más palabra, que sigas trabajando en ellos, que ellos sean de los que conquistan gigantes, porque si ese David que Dios puso en esa casa conquista, entonces van a salir muchos valientes. Lo que el pastor marque, lo que el pastor vaya guiándote, va a definir también tu propósito. Entonces por eso tenemos que estar orando por nuestro Moisés. Jesús se le entregó autoridad porque estaba sujeto a todas las leyes terrenales, comenzando por sus padres naturales. ¿Y sabes qué nos muestra aquí Jesús? El valor de la humildad. Él era Dios. Él era Dios, Él no tenía necesidad de venir a humillarse, a ser hijo de dos personas pecadoras y nacer en esta tierra. Él no tenía esa necesidad, pero tú y yo sí la teníamos. Y Él nos amó tanto que dijo: me voy a someter a las leyes terrenales para que ellos puedan alcanzar lo que yo tengo para ellos. Entonces a María y a José se les dio una instrucción. A tu pastor se le ha dado una instrucción. Era que criaran a Jesús. Al pastor se le dio la instrucción de: hey, este es mi pueblo, hay que educarlo, hay que guiarlo, hay que apacentarlo. Sí, a María y a José se les dio esa instrucción. Y Jesús, en obediencia, cuando Él se sometió a ellos, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Jesús hay autoridad para hacer cualquier tipo de cosa, porque Él supo estar sometido a las leyes terrenales y así creció en estatura, en sabiduría y en estatura. Creció bajo la casa, bajo la sujeción de sus padres. Y esto lo único que me quiere decir es que para crecer yo necesito alcanzar la sabiduría. ¿Y cómo lo hago? Muriendo a mis pensamientos, muriendo a mis razonamientos, a mis deseos, a lo que yo creo. Es que yo creo que deberían de hacer las cosas de esta manera. Yo creo que deberían de moverle más por acá. Es que no, mira cómo comparten, mira, no, es morir. A ver, voy a cerrar mi libro que traigo de estructuras, mi libro que me traje de otra iglesia, y lo voy a tirar. Porque ahora decido que aquí en este lugar se va a dar mi crecimiento. Amén. Dejar que la semilla caiga en buena tierra para que eso se empiece a dar. Y dejar que la palabra que desde aquí se da me lave. La semana pasada decíamos que hay palabras que se comparten o se imparten desde este lugar que a veces nos duelen y a veces nos inquietan porque nos demandan, porque nos dicen: hey, deja de ser mentiroso. Y entonces, ay, claro que no, es que yo no puedo decirle la verdad a mi esposa. Yo no puedo decirle la verdad a mi esposo de mi actitud. O yo no puedo perdonar a quien tanto daño me ha hecho. Y empezamos a poner barrera. Pero cuando yo dejo que la palabra me lave, tal vez duele, tal vez te cala, tal vez dices: ay, es que es cierto, traigo mucho rencor en mi corazón, traigo tantas heridas que no me dejan avanzar. Pero dices: Señor, si me están pidiendo, si tú me estás pidiendo que las deje delante de ti, lo voy a hacer. Entonces ahí el Señor empieza a lavar tu corazón. Hoy en la semana me hice una herida. Una señora que lava y hace todo eso, pues se hace heridas. Entonces me apachurré la mano con la puerta y el bote de la ropa y me arrancó un pedazo de carne y todavía me duele. Y pensaba en eso, ¿no? En que cuando alguien nos hace una herida o cuando nos hacemos una herida en el cuerpo, mientras está sanando y cicatrizando, duele mucho. Pero lo importante es ir ante el médico y que el médico nos dé el remedio necesario para que esa herida en el tiempo correcto sane. Las heridas del alma son exactamente iguales. Las heridas del alma duelen. Lo que alguien ha provocado en tu vida entendemos que es doloroso y sabemos que te pudo haber hecho mucho daño y que tal vez lo traigas ahí cargando como un bulto y traes engangrenada toda la herida. Pero aquí lo que tenemos que aprender a hacer es decir: Señor, yo sí quiero ser sanado. Cuando te toca estar en un lugar donde te van a hacer una curación, pues te van a poner agua oxigenada, te van a poner cosa mentiolate, ¿cómo se llama? Esas cosas que arden y duelen, pero necesitas cicatrizar. Porque una vez que hay una cicatriz, tú volteas y la ves y dices: ya no duele.
sí, cierto, me la hice con esto y aquello. Por ejemplo, traigo yo una aquí de un perro que me mordió cuando era chiquita. Y la veo y pues no me duele, pero ahí están los colmillos del perro. Me mordió. O sea, eso pasó, ¿verdad? Y así es, tiene que llegar a hacerse una cicatriz en ti para que sí puedas decir, sí pasó, pero ya no me duele, ya no me hace daño, ya no sufro por eso. Sí, entonces la palabra que se da desde aquí va a ayudar a que esa herida sane, a que esas cosas, esas estructuras, esas tantas hábitos malos que tienes comiencen a salir de ti. Va a doler, sí va a doler, pero es necesario para que yo pueda avanzar y dejar mi ropa de niño chiquito para ponerme una ropa de niño grande, ¿verdad? Muy bien. Hay una historia en la Biblia, ya casi termino, y es la historia de Ruth la Moabita. Ruth era una mujer que venía de Moab. Bueno, de hecho ella conoce a su esposo en ese lugar, ¿verdad? Se casa con un hombre que a los 10 años de estar ahí pues se muere. Pero este hombre, pues su mamá era Noemí. Y Noemí tenía 2 hijos y tenía un esposo. Ahí en Moab muere su esposo y mueren sus 2 hijos, se queda sola. Aquí prácticamente Noemí regresa a su casa, a Belén, y ella, pues vienen sus nueras con ella, la van siguiendo, pero llega un momento en el que Noemí les dice, ¿saben? Ya no pueden venir conmigo, ya mejor quédense, váyanse a sus dioses, comiencen ahí con ellos. Sí. Hubo una que se llamaba Ruth, y Ruth dijo, no, yo he visto algo en ti. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Donde quiera que tú estés, yo estaré. Y el hermano Jorge un viernes nos dio una explicación de todo esto, pero a lo que voy es a lo siguiente. Ya estando con ella, la otra se fue, la otra nuera, se queda Ruth con Noemí, y estando con ella empiezan a decir, oye Ruth, es que yo no tengo la manera de redimirte. Para el pueblo de Israel era súper importante que hubiera una redención en esto, que alguien tomara a esa mujer y dejara descendencia, porque anteriormente que un hombre no dejara descendencia pues era algo deshonroso. Entonces aquí era importante que ellos, sus hijos de Noemí, dejaran una descendencia, se quedara un legado. Cuando Ruth dice, pues está bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago, verdad? Noemí le dice, pues ¿sabes qué? Hay unos parientes que son los que te pueden redimir, y esto es lo que vamos a hacer. Tú vas a ir y te vas a poner a disposición de este hombre que se llama Boaz, y Boaz decide redimirla, y decide, para no hacerles la historia tan larga, ¿verdad? Usted la puede leer ahí en Ruth, y decide redimirla y casarse con ella, y de ella sale la descendencia de donde viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por obediencia. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Ruth, los moabitas tenían una cultura completamente diferente a la gente de Belén. ¿Quiénes son los moabitas? Cuando hubo una predicación del pastor Juan en donde nos explicaba que los moabitas son descendientes del incesto que hubo entre Lot y las hijas de Lot. Entonces imagínate la mentalidad que traía Ruth. Ella pudo haber dicho, porque esta Noemí quiere que vaya y me ponga a disposición del hombre y haga ciertas cosas para que el hombre se quiera casar conmigo, que no es más fácil irme a meter con él y de ahí sacar descendencia. Esa probablemente pudo haber sido la mentalidad de Ruth, ¿no? Porque los moabitas así lo hacían. Una hija con su padre comete incesto, de ahí sale todo este pueblo, pero para ellos era algo normal, no estaba fuera de lo común. Y aquí es donde me llama la atención, porque Ruth dice, está bien, yo lo haría de esta manera. Yo tal vez iba y me metía con él y listo, hacemos hijos. Pero ella dijo, como tú me digas. Eso, mis hermanos, es entregarle el corazón a una Noemí, a una persona, a una visión, a un propósito. Ella dijo, en tu pueblo se hace así, ok, yo quiero esa bendición. Yo muero a lo que pienso, muero a lo que traigo, me deslindo de estos pensamientos y decido hacerlo como tú me dices. Y en eso hubo bendición. Se casa con Boaz, tiene un hijo
Y de ese hijo empiezan a salir descendencias hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo importante que es morir a nuestras estructuras, a nuestra cultura y a lo que traemos cargando? Ella hizo al lado a sus dioses, a sus costumbres, a su ideología, a sus pensamientos, y empezó a darle el corazón a Noemí. Yo creo que lo más difícil para una iglesia o para alguien que asiste a la iglesia es entregarle el corazón a la visión que Dios ha entregado a un pastor, porque tenemos muchas estructuras. Seguimos teniendo la idea de Moab, en donde allá se hace así, y no queremos morir a eso, sino que nos cuesta trabajo decir: sí, pastor, sí, lo que usted diga está bien. Y no se trata de elogiar o de estar de lisonjeros con los pastores. No es eso. Es que entiendo que a través de la sujeción a mi casa y estar plantado en una iglesia va a venir mi propósito, va a venir una descendencia que va a marcar la diferencia. Ahí es lo que tenemos que entender. Entonces Jesús, volvemos a Jesús, Él sabía su llamado, sabía su ministerio, Él conocía la forma de llegar a Él, pero también entendía que el tiempo lo iba a marcar Dios. El día en el que Dios te va a entregar tu propósito, solo Él lo sabe. Pero si no empezamos a crecer, si no empezamos a sumergirnos a la casa, entonces, ¿cuándo va a llegar? Nos podemos tardar mucho más de lo que Dios ha establecido para nosotros. Mira, Jesús tenía 12 años cuando intentó estar con los sabios de ese momento. Pero su ministerio lo comenzó a los 33. A ver, los inteligentes en matemáticas. 18 años para comenzar su ministerio. Así es, más los 12. Fueron 33 años de sujeción. Fue una sola vez en la que puedes ver a lo mejor cierta rebeldía de Jesús que en realidad era necesaria para que entendiéramos nosotros esto. Pero fueron 18 años creciendo dentro de la casa. Fueron 18 años sujeto a sus padres. Fueron 18 años muriendo a su ministerio personal. Tal vez hay quien aquí ya sabe lo que Dios le mandó a hacer. Probablemente hay quienes de ustedes digan: es que yo estoy llamado para esto, estoy seguro. Sí, pero Dios te plantó en este lugar. Hay que morir a ese llamado para sujetarte o someterte al llamado de la casa de tus padres. ¿Te va a costar? Claro que sí, sí cuesta, pero aquí hay bendición, porque vemos a un Jesús glorioso al iniciar su ministerio. La gente lo seguía. Hermano, hermana, tal vez tu llamado sea mucho mayor que el del pastor. Probablemente sí, es más, nosotros anhelamos que todos ustedes sean más reconocidos que incluso Pan de Vida. Que a ustedes se hable de ustedes y que digamos: ese es mi hijo, ese es hijo de casa. Eso es lo que anhelamos. Pero hay que entender que se necesita un tiempo para que el Señor me madure y me procese. Entonces, hay que hacerlo así. Primero tengo que formar parte de la iglesia, morir a mi método, sumergirme a un Moisés. Porque después de que creces en sabiduría, empiezas a quitar esas estructuras. Entonces Jesús también crecía en estatura. ¿Sí? ¿Y qué es la estatura? Alcanzar la estatura del varón perfecto. Jesús era perfecto porque estaba sujeto a la casa. Si comienzo o si crezco en sabiduría, también mi conducta va a comenzar a cambiar. Esto es algo que se da por default. Yo crezco en dejar estos métodos y se me va a ver el crecimiento, porque ya no soy igual. Ya si algo me hacen, sé cómo perdonar. Ya si algo me pasa, sé cómo enfrentarlo, porque estoy creciendo también en sabiduría y mi conducta es evidente. Si crezco en estatura, me comienzo a parecer a Jesús. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Anda, qué poquitos. Yo me quiero parecer a Jesús. Entender que es un proceso y que es progresivo. Mi hermano, hay principios de Dios que Dios nunca va a cambiar. Dice Salmo 11:3: si fueren destruidos los fundamentos,
¿qué ha de ser del justo? Lo que Dios establece no lo cambia, y esto es un fundamento necesario e importante. El crecer bajo autoridad, el estar sumergido a una casa, es algo que Dios no va a cambiar. Tú te puedes encontrar en toda la Biblia a muchos hombres que estuvieron sujetos a autoridades. Fundamentos, mis hermanos, la definición es asiento. Y tú dices, caray, ¿cómo que un asiento? Bueno, es el asiento de la persona, y también se deriva de asentar, y la definición es afirmar, aplicar atención, cambiar, colocar, concentrar, convertir, cuidar y todas esas cosas. Pero ¿qué quiere decir? Que un fundamento lo voy a crear cuando me siento, escucho y estoy atento a ese cambio que Dios quiere hacer en mí. Cuando me planto en ese fundamento, cuando me someto a lo que ahí se me está enseñando. Porque dice que ha de ser del justo sin estos fundamentos, si entre lo que está solidificado se acabara. ¿Y quién es una persona justa? Una persona justa es la que hace lo recto. Una persona justa es la que obedece. Si el justo no tiene fundamentos, pues no tiene propósito. Entonces, esto es algo que no va a cambiar. Dios lo estableció y así va a ser hasta que nos muramos. ¿Sí? Muy bien. La iglesia no se va a ajustar a tus pensamientos o a tus emociones. Tú te vas a tener que ajustar a los principios que Dios estableció. Entonces, ¿cómo demuestro que estoy siendo parte de la iglesia o comprometiéndome con mi iglesia? Pues eso es lo primero, ¿no? Compromiso, obediencia. No solo me vengo a sentar y nomás sí, hermana, sí. No, o sea, estoy en obediencia. Empiezo a hacerlo. Ok, tengo que cambiar mis pensamientos. Señor, ayúdame, no puedo, pero necesito cambiarlos. Sumarme. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos, pastor? ¿En qué sirvo? A lo mejor mi propósito es andar allá evangelizando, pero estoy en casa y necesito obedecer. ¿Qué hago, pastor? Necesito crecer, necesito buscar. No vas a buscar lisonjear al pastor ni a una persona. Vas a buscar obedecer para que alcances ese crecimiento. Y el crecimiento se va a dar en la sujeción a la casa, en el compromiso y menguar a mí mismo para que esas estructuras se caigan y yo comience a crecer, porque esto trae una mayor bendición. Dice Lucas 52 que Jesús crecía también en gracia para con Dios. Ahí va, primero es gracia para con Dios. Y es que ¿cómo le hago para crecer en gracia para con Dios? Pues esto se refiere a que el Señor atienda tu vida. Pero no me malentiendas, no es que tengas a un Dios sirviente, sino que Dios está tan contento contigo que no tiene necesidad de decirte que no, sino que eres tan obediente que Dios dice, por ti, lo que sea. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Que el Señor me decía, ¿qué no haría yo por ti? Yo quiero escuchar eso toda mi vida, que el Señor diga, ¿qué no haría yo por ti? ¿Qué necesitas? Pero para eso, para llegar a crecer en gracia para con Dios, necesito crecer en sabiduría y en estatura, y luego venimos a la gracia para con Dios. Moisés fue un ejemplo de crecer en sabiduría, en gracia para con Dios, porque le dice, Señor, si he alcanzado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Y el Señor le contestó, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quieres esto para tu vida? ¿Quieres decirle, Señor, a dónde me muevo, a dónde voy? Y que el Señor te diga, has alcanzado gracia. Has alcanzado gracia, mi presencia siempre está contigo. Entonces necesitamos aspirar a crecer como Moisés. Pero Moisés, ¿cómo lo hizo y cómo alcanzó gracia delante de Dios? Hebreos 3:5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Aquí está otro ejemplo, ¿no? Moisés fue fiel a todo lo que Dios le mandó y a estar comprometido en la casa. ¿En la casa de quién? De donde vivía, ahí en Egipto. Él estaba sujeto también. Entonces aquí es donde nosotros alcanzamos la gracia de Dios. ¿Y cómo crecemos en esto? Mostrando fidelidad. Y la fidelidad se demuestra dentro de la iglesia.
yo vengo a las reuniones, yo estoy en las reuniones, yo me comprometo con esta casa. El compromiso que yo demuestro al venir a casa es el compromiso que también yo tengo con Dios. Si yo tengo compromiso en la iglesia, estoy atento, estoy al pendiente, eso demuestra mi compromiso con Dios. Si yo dejo de venir, si yo vengo cada día que se me ofrece o cada día que se me ocurre, pues entonces también eso habla del tipo de compromiso que yo tengo con Dios. Necesito comprometerme con mi casa y así se hace evidente el compromiso que tengo con Dios. Obviamente, ¿verdad? Hay quienes trabajan y no pueden estar en todas las reuniones, pero el hecho de estar aquí diligente, atendiendo, creciendo, madurando, pues demuestra lo que está creciendo también Dios en mí. Entonces, no se trata tampoco del tiempo que pasamos sentados en una silla. No es tanto el que tengamos muchos años aquí. Hay un hombre en la Biblia que el Señor lo menciona como el hombre del estanque de Betesda. Ese hombre, mi hermano, pasó ahí 38 años esperando que un ángel bajara y moviera las aguas para que él fuera sanado, pero jamás en 38 años se vio una sanidad o un cambio en él. ¿Por qué? Porque no se trata de estar solo sentado. Él veía, él oía, él admiraba lo que ahí pasaba, pero nunca lo entendía. ¿Sabes? Un hombre así o una persona así pues solamente tiene excusas. Es que estoy sentado en la iglesia, pero es que nadie me ayuda. Es que nadie va por mí. Es que no vengo a la iglesia porque, es que ahí me hacen malas caras. No. Este hombre le contesta al Señor cuando le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al agua, al estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí nos damos cuenta que empieza a poner excusas y a veces así somos nosotros. En 38 años este hombre no hizo el más mínimo esfuerzo de acercarse a las aguas. ¿Y esto qué es? En 38 años o en los años que tengas en la iglesia puede haber gente así, que tiene muchos años en el evangelio, pero no es capaz de sumergirse en las aguas, de sumergirse en la enseñanza. Las aguas son enseñanza. El meterme al agua me va a hacer sanar. No se trata de quedarme sentado, sino que yo toque las aguas. Porque cuando esto lo hago, comienzo a vivir en lo que Dios quiere para mí. Sí, un cristiano que no se sumerge es un cristiano que siempre va a vivir en derrota. Y Dios no anhela un pueblo así. El cristiano que atiende y se dispone, crece a través de los años. El que tengamos 30 años en el evangelio nos debería de hacer cristianos crecidos y maduros, pero esto no se logra hasta que no me sumerja, hasta que no decida captar la enseñanza y ponerla en práctica. Necesito crecer. Entonces, también Jesús dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. En Proverbios 16:7 dice, cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Entonces esto grábatelo. Cuando Dios está contento con tu conducta, con tu comportamiento, con tu sabiduría, con tu crecimiento, hasta con los que no te quieren, te hace vivir en paz, porque ese es Dios. Y dice que la gente quería mucho a Jesús. Cuando dice que regresa con sus padres y que su madre guardaba esto en su corazón, hay una versión que dice, y la gente quería mucho a Jesús. Jesús vivía en paz con todos porque era obediente. Vamos a terminar con esto. Proverbios 31:28 dice, sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice, mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo. Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Entonces, esta es la iglesia
que ha crecido en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Es una iglesia que su esposo, el Señor Jesús, la alaba, la cuida como un tesoro. Y dice, mujeres, iglesias buenas, hay muchas, pero tú eres especial. Tú eres amada porque tú la superas a todas. No eres solamente bella, iglesia. No eres solamente luces o pantallas, sino que esto solo es una ilusión. Tú eres de las que obedecen a Dios, por tanto eres digna de alabanza. Mi hermano, quiero que te pongas sobre tus pies. Pan de Vida tiene una visión, una misión que cumplir, y es que esta iglesia anhelamos que a través de la iglesia Pan de Vida muchos puedan ser abrigados, muchos puedan ser reconciliados con Dios. No es nuestro plan ni nuestro propósito llenar auditorios, que si eso se da, gloria a Dios, pero si no, la visión de esta iglesia y la misión de esta iglesia es que cada persona que llegue a este lugar y que aquí se pare, entienda que tiene un llamado de parte de Dios. Nuestra misión y lo que más anhelamos es que seamos una iglesia que le saque una sonrisa a Dios, que Él nos voltee a ver y diga: ¡ay, mi pan de vida! ¡Guau! ¡Qué lindos adoran! ¡Qué preciosos! Pero necesitamos ser esa iglesia que crece. Amén. Mis hermanos que nos visitan, el Señor los trajo aquí con un propósito, con una visión para ustedes. Ustedes son amados, son especiales, son muy anhelados por Dios. Pero también Él desea que lo encuentren y lo busquen con todo su corazón, que ustedes tengan un encuentro real con Él, para que un día el Señor pueda decir: tú eres parte de esto, tú eres parte de lo que yo estoy planeando. Estos son los últimos tiempos, ya nos vamos de la tierra, pero que dejemos una marca, que dejemos un legado, que se diga: había una iglesia en La Vencedora cuando todo esté feo aquí en el mundo, y que digan: había una iglesia en La Vencedora que conquistaba batallas, en donde pasabas las puertas y se sentía la presencia de Dios, no había necesidad de hablar. Había una iglesia que todos sus miembros sonreían, que todos eran felices y de esa manera glorificaban al Rey. Había una iglesia que decidía morir a sus estructuras, a sus enseñanzas pasadas y a su vana manera de vivir, y que ahora están gozando de su Rey, de su Dios. Y que eso se diga de nosotros, amén. Que seamos esa iglesia que el Señor quiere que crezca en estatura, que crezca en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Cierra tus ojos. Señor Jesús, hoy, Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza, porque a través de ella tú, Señor, vas limpiando nuestro corazón, vas limpiando nuestra vida, vas sacando, Señor, todo lo vil, vas quitando de nosotros cosas que no nos están llevando al crecimiento. Señor, si hoy me he sentido confrontado, si hoy he sentido, Señor, que has hablado a mi corazón, Dios, hoy quiero, Padre, dejar todo esto delante de ti. Hoy quiero poner mi vida delante de tu presencia para entender que tú tienes algo más para mí que solo estar, Señor, en un lugar de cuatro paredes. Hoy quiero entender, Señor, que lo que tú tienes para mí es eterno, es celestial, es un propósito, que tú me creaste con un propósito para ti, para vivir, Señor, para ti, para que tú te lleves la gloria en todas las cosas que haga. Señor, como cantábamos, que tú seas mi deseo, Señor, que tú seas mi anhelo, que al momento de yo decidir agradarte a ti, Padre, comience a ser obediente, comience a crecer en sujeción, comience a decir: Señor, si esto es lo que tú demandas de mí, esto es lo que voy a hacer. No quiero seguir pensando que soy yo el que brilla. No quiero seguir pensando, Señor, que a través de mí es porque suceden las cosas. Yo, ¿quién soy, Señor?
¿quién soy? Aquí el que se tiene que glorificar, el que tiene que brillar, el que tiene que crecer, eres tú, Señor. Enséñame, Padre, enséñame a morir a mis deseos, enséñame a morir a mis hábitos, enséñame a dejar esa ropa de niño, Señor, que ya no me queda y que a veces a la fuerza me la quiero meter. No, Señor, sino que aprendamos a vestirnos de esas nuevas ropas, de esas nuevas vestiduras, que nos dejemos ataviar por ti, Señor, que nos dejemos abrazar, Señor, por lo que tú ahora tienes para nosotros. Que entendamos, Señor, que nuestro propósito en este lugar tú lo vas a ir desarrollando en base a mi crecimiento. Padre, que nadie aquí podamos quedarnos enanos, Dios, sino que podamos crecer con los nutrientes de tu palabra, con esa lavamiento, Señor, de tu presencia, que podamos ser esas semillas que se dejan plantar. Para que la semilla pueda dar fruto, tiene que morir, Señor, que lo entienda, que estoy en tierra fértil, que en este lugar, Señor, tú decidiste plantarme, tú decidiste, Señor, el comenzar mi restauración, que aquí en este lugar es un lugar en donde hay muchas camillas, Señor, que en estas sillas, Señor, representan camillas de hospital, en donde tengo que ser sanado, Dios, y llegar al momento en el que sea tan fuerte que pueda ir afuera, Padre, a ganar batallas. Hoy, Señor, decido morir a mi visión, decido morir a mis pensamientos. Señor, quiero consultarlo todo, Padre, quiero depender completamente de ti, que si tu presencia, Señor, no va a estar conmigo, entonces no tiene caso, Padre, que yo vaya y evangelice, que yo vaya y predique. Yo quiero ser obediente, porque en la obediencia hay bendición. Señor, que lo entienda mi mente. Padre, cambia las estructuras, moldéame a tu imagen, Señor, que yo me parezca a ese varón perfecto que eres tú. Enseñanza nos dejaste, Dios. Enseñanza nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y a eso quiero aspirar. Señor, si tú que eras Dios te sometiste a tus padres terrenales, yo que siempre he estado abajo en la tierra, siempre he sido polvo, Señor, necesito aprender a someterme, Dios. Necesito aprender a morir, Señor, a mi propia enseñanza, a mis propias ideas. Señor, que la humildad que tanto pregó, Señor, se me comience a notar en base a que muero a lo que yo pienso. Señor, quiero dejarme lavar. Yo te invito, mi hermano, a que levantes tus manos al cielo y que le digas: Señor, quiero dejarme lavar, quiero dejarme limpiar, Jesús. Quiero que a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, quites lo vil, quites lo sucio, Padre. Porque una iglesia sucia no la necesitas. Tú necesitas una iglesia limpia, sin mancha, que decide crecer en pos de ti, Señor. Padre, enséñame a dejarme lavar, a dejarme podar, Señor, a dejar mi estructura, Señor. Quiero aprender a ser obediente a tu palabra, obediente a tus principios. Señor, si yo llegué a este lugar es porque tengo un propósito, tengo un llamado. Y tal vez sea, Señor, no tan evidente, pero sé que lo tengo. Quiero aprender a confiar en ti, a creer en tus promesas, a creer en lo que tú has hablado para mí. Señor, hoy hago un pacto contigo, un compromiso contigo de dejarme enseñar. Hoy, solo aquellos que se reconozcan y digan: yo a partir de hoy quiero ser considerado hijo de casa. Te pido que levantes tus manos y que comiences a decir: hoy yo considero y me declaro hijo de pan de vida. Me declaro hijo de casa, porque el hijo obedece, el hijo se sumerge, el hijo está creciendo dentro de la casa. Si no lo quieres hacer, no hay ningún problema. Solamente no le estorbes a Dios.
Solamente déjalo trabajar. No hagas comentarios. Deja que sea la revelación de Dios que empiece a hablar a tu vida. Va a llegar un momento en el que el Señor te va a hablar y va a empezar a cambiar todas esas cosas. Todo tiene un tiempo y todos tenemos un tiempo. Pero a los que lo han decidido, dígale: Señor, yo soy hijo. Yo soy hijo de casa. Yo hoy, Señor, hago pacto contigo, con mis padres espirituales, con mis autoridades, Señor, de ser diligente, de ser obediente, de crecer, Señor, en sabiduría. Voy a empezar a dejarme podar. Si en algún momento se me da una instrucción que no me gusta, voy a acordarme de lo que tú hiciste cuando tus padres te dijeron que regresaras a casa y que tú te sumergiste, te sujetaste a ellos, Señor. Así, Señor, así quiero actuar, así quiero ser. Quiero ser esa Ruth que muere a su Moab y que se conecta a la visión de Noemí. Quiero ser, Señor, de los que están conectados al propósito, de los que suman, Señor, de los que avanzan, de los que no dicen que no porque no es así, sino que dicen: es la enseñanza la que me va a llevar al propósito. Yo quiero, Señor, eso para mi vida. Y hoy pacto contigo, Señor, de que seré fiel, seré comprometido, Padre. Tendré ese pacto contigo, Señor, y lo voy a demostrar en la casa. En el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dáleselo fuerte al Señor.